Buenas noches desde el Centro de Convenciones de Lima. Les damos la bienvenida al segundo debate de Agenda Parlamentaria 2020. Mabel, amigos, bienvenidos. Esta es segunda fecha de 3 debates entre candidatos y candidatas al Congreso en Lima. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches con todos ustedes. Así es, se trata de convocar a las organizaciones políticas para que nos cuenten cuáles son las agendas que llevarían al Parlamento en caso de constituir bancadas. Conozcamos ahora quiénes son los protagonistas de esta noche. Nuevamente, bienvenidos a este evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado de la Dirección Nacional de Educación y cuenta con el apoyo de IDEA Internacional, la Asociación Civil Transparencia, Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES y Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Así es, buenas noches nuevamente. La transmisión de este debate se realiza a través de la señal de TV Perú y vía streaming ingresando a la web de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. En este importante evento nos acompaña el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, así como los miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, asimismo autoridades, invitados y ciudadanía, quienes realizarán sus preguntas aquí en vivo. Importante destacar que el debate tiene como finalidad que la ciudadanía contraste las propuestas legislativas de cada organización política, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Esta iniciativa se sustenta en los compromisos del Pacto Ético Electoral en el marco de las elecciones congresales extraordinarias 2020 y es el resultado del diálogo, consenso y acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. La ubicación, el uso de la palabra de las duplas y terna de los participantes obedecen a un sorteo realizado el 6 de enero en presencia de los representantes de las organizaciones políticas y medios de comunicación. A continuación les explicamos cuál es la mecánica de este debate. La dinámica del debate se realizará en 3 bloques temáticos. Los moderadores presentarán el primer tema, Reforma Política Electoral al 2021, y darán pase a la pregunta ciudadana para la primera dupla de participantes. Cada uno tendrá minuto y medio para responder. Luego los moderadores realizarán una repregunta sobre el tema. Cada participante tendrá 1 minuto para dar su respuesta. A continuación se invitará a la siguiente dupla de candidatos para responder a otra pregunta ciudadana. Tendrán minuto y medio para responder y luego los moderadores formularán una repregunta sobre el tema. Cada participante tendrá 1 minuto para responder.
se dará paso a la tercera ronda, donde esta vez participarán 3 representantes. La dinámica será la misma. Se presentará la pregunta ciudadana, cada uno responderá en minuto y medio y luego tendrá 1 minuto para responder a la repregunta formulada por los moderadores. Seguidamente, los moderadores invitarán a cada participante a dar sus palabras de cierre en 1 minuto. En el segundo y tercer bloque se presentarán otros representantes de los partidos políticos, siempre con la misma dinámica y abordando los temas fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción 2021 y cierre de brechas al 2021, respectivamente. Bien, conocemos la mecánica del debate, pero vamos a ver cuáles son las reglas del mismo y se sustentan en los principios de derecho a la competencia política, libertad de expresión, tolerancia política e igualdad. El público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales del debate. Los asistentes deben abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos participantes o sobre la exposición realizada durante el desarrollo de este evento. No están permitidas las manifestaciones políticas de ningún tipo durante el evento, los aplausos tampoco. Tampoco el uso de teléfonos celulares durante la contienda. Veo varios equipos que pediríamos apagar. Los participantes no podrán expresarse de manera individual, sino como representantes de las organizaciones políticas a las que pertenecen, quienes nos darán a conocer la agenda parlamentaria partidaria. Cualquier interrupción, pero sobre todo agravio por parte de los candidatos, no será permitido. Está prohibido que los candidatos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Se recuerda que, según lo acordado con los propios partidos políticos, los moderadores tenemos la facultad de establecer el orden, restablecer el orden en caso se incumpla alguno de estos postulados. Y si eso ocurre, tenemos que precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas de este debate. Bien, Babil amigos, vamos con el primer eje temático, el primer bloque de esta noche, reforma política y electoral al 2021. Invitamos entonces a la primera dupla, que está conformada por Alberto Bengolea Delgado del Partido Popular Cristiano, PPC, y Marta Gladys Chávez Cosillo de Fuerza Popular. Como hemos comentado ya, las preguntas serán formuladas por ciudadanos y han sido elegidas por un comité integrado por el Jurado Nacional de Elecciones, IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, lo que permite realizar este debate a través de la campaña Pregunta Ciudadana mediante la plataforma Voto Informado. De acuerdo a lo establecido, damos pase a la primera pregunta ciudadana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia Urbina, de Talara, resido en Pueblo Libre. Y la pregunta básicamente es, ¿qué hacen sus organizaciones políticas para garantizar la participación de las mujeres más allá, repito, más allá de la paridad y de la alternancia? Muy bien, tiene 1 minuto y medio para responder la pregunta ciudadana el candidato Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. Gracias, buenas noches. Soy parte del equipo que juega limpio y nos parece que este tema de la participación de la mujer es muy importante. Aunque la pregunta es más allá, yo comienzo más acá. Me parece que eso no se puede pasar así nada más. Lamento que el PPC haya sido el único que haya podido, y estoy seguro que después ocurrirá con todas las organizaciones, presentar una lista en Lima, en paridad y alternancia, porque es una manifestación clara de que podemos, precisamente si queremos y hay voluntad política, darle plena participación a la mujer. Pero lo que hacemos más allá es dar cursos permanentes y constantes a las jóvenes del partido sobre participación política, sobre su formación, sobre su conocimiento del Perú. Este domingo, 60 jóvenes del PPC van a reunirse en Lima después de muchos meses de preparación, de haber recorrido el país y de haberse formado, porque serán en el futuro candidatos también del PPC. La participación es permanente, la formación es constante. Esa dinámica no termina nunca en el PPC, para hombres y para mujeres, pero ya que está planteado el tema de las mujeres, en especial para ellas, que se presentan a todo nivel de la responsabilidad partidaria. No solamente tenemos mujeres que están en los primeros lugares de la responsabilidad del partido, nuestra secretaria general, por ejemplo, sino que además, si tú ves el CEN del PPC, la mitad está integrada por mujeres. Y eso nos permite, cuando postulamos a Lima, la mitad mujeres. Y ahora el Congreso de la República, la mitad también y en alternancia.
es la participación de la mujer en el PPC, una cosa por la cual nos preocupamos permanente y constantemente. No es ocasional, no es esporádico, es de siempre. Así jugamos limpio. Gracias por el uso del tiempo. Minuto y medio para responder. La señora Marta Chávez Cosío, de Fuerza Popular. Sin duda el fujimorismo no necesita esforzarse en demostrar que el fujimorismo siempre ha favorecido la participación política de la mujer. Yo soy un ejemplo, perdónenme, pero soy ejemplo de esa participación. Soy la primera mujer en presidir el Congreso de la República en la historia del Perú, precisamente porque mi partido me postuló en el primer lugar de la lista del año 95. Nuestra presidenta, Keiko Fujimori, también es una de las pocas mujeres en presidir un partido político en el Perú. Y hoy me ha tocado también ser la única mujer en esta ronda de 7 candidatos al Congreso. Nosotros impulsamos la ley de cuotas como una necesidad en los años 90 de impulsar transitoriamente la participación de las mujeres. Y creemos en que la educación política de las mujeres y la posibilidad de apoyarlas para que cumplan sus labores como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, es importante para lograr su participación política. Creemos en la complementariedad de la mujer con el hombre y creemos que la mujer es un punto de apoyo muy importante para el progreso del país. El fujimorismo sabe de la participación política de las mujeres y nunca va a retroceder ni dejar de impulsar la participación política de las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. Tiempo cumplido. La repregunta para el candidato del PPC. Me quería apartar un poco de la pregunta ciudadana y aprovechar para preguntarle sobre la inmunidad parlamentaria. El Poder Ejecutivo ha dicho que va a insistir en reformar este tema que ha provocado polémica en el Parlamento y la propuesta sugiere que sea un ente externo al Congreso el que levante la inmunidad. Sobre este punto, ¿cuál es el planteamiento concreto del Partido Popular Cristiano? No es nuevo, ya es antiguo. Cuando fui congresista me tocó plantearlo en una subcomisión de reforma política en donde lo que planteé fue que la inmunidad parlamentaria la levantase el Tribunal Constitucional. Esa fue la propuesta nuestra cuando estuvimos en el Congreso, no en este último que ha sido un desastre, en el anterior. Pero ahora volvemos otra vez. El PPC va a presentar, o ya presentó 21 proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Nuestra propuesta es que la levante el Tribunal Constitucional, aunque estamos abiertos al debate que pueda hacer, por ejemplo, el Poder Judicial, pero claramente nunca más el Parlamento. En estos últimos años, desde el 2006, me parece que han sido 40 solicitudes de levantamiento de inmunidad y solamente se levantó en 6 oportunidades y tarde. Así que queda claro que el Parlamento lamentablemente no ha sido capaz de hacerlo. En la propuesta legislativa que hemos alcanzado, la levantará el tribunal. Y si en 30 días no lo hace, entonces se levanta automáticamente, sin esperar más tiempo. Esto en 30 días tiene que quedar definido y nunca más volver a esta práctica que lamentablemente perpetuó la impunidad en el Congreso de la República. Gracias. Este es el bloque de reforma política y tampoco podemos escapar a la coyuntura. Esta semana el Tribunal Constitucional ha establecido que la disolución del Congreso fue constitucional. Muchos han discutido esta decisión, sin embargo se acatará tal como está establecido en nuestra normativa. Fuerza Popular, de tener una presencia en el próximo Congreso, hará algún ajuste, cambio a la Constitución para evitar una interpretación tan amplia o para establecer cuál puede ser exactamente la situación de una negación fáctica de la confianza. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? ¿Se habría o no una modificación desde el Congreso y cuál sería? Bueno, decididamente Fuerza Popular va a acatar y respeta las decisiones de los entes constitucionales. Sin embargo, hay que esperar cuál es el texto de la sentencia, porque si bien se han producido los votos, no sabemos en blanco y negro cuál es el texto de esa sentencia. Por ahí hay trascendidos de que la propia sentencia va a poner candados para evitar el abuso de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, pero decididamente sabemos en Fuerza Popular que es necesario establecer un equilibrio entre los poderes para evitar que haya esta confrontación. En 26 años de vigencia de la Constitución de 1993 es la primera vez que se ha producido este conflicto de posiciones y entonces es necesario establecer un equilibrio y si es necesario hacer las modificaciones lo haremos.
Muchísimas gracias. Con estas exposiciones hemos concluido la primera dupla. Ahora invitamos a pasar a la segunda, que está compuesta por Andrés Avelino Alcántara Paredes, de Democracia Directa, y Manuel Germán Benza-Fluker, del Partido Político Nacional Perú Libre. Pasen por favor aquí al centro del escenario. Antes de dar pase a la pregunta ciudadana, recordarles a todos los participantes de este debate que pueden utilizar esta amplitud de espacio para comunicarse tanto con los presentes como aquellos que nos están viendo desde sus casas. Damos pase entonces a la pregunta ciudadana. Buenas noches, mi nombre es Winnie Calero, vengo desde el distrito de Caraballo. Mi pregunta es, existe casi 1 millón de electores peruanos que residen en el extranjero. ¿Cuál es la postura de su partido frente a la creación de escaños especiales en el Congreso para ellos? Muy bien, el turno de responder es de Andrés Avelino Alcántara Paredes, de Democracia Directa. Recordarles la invitación que hizo Pedro a que puedan utilizar el espacio, no solamente el marcado en rojo, y respetar el cronómetro que marca 1 minuto y 30 para su respuesta. Bien, muchas gracias. Previamente, quiero precisar que Democracia Directa es el partido de los fonavistas, cuyo símbolo es la casita. Nosotros somos los promotores del primer referéndum del 3 de octubre del 2010, donde aprobamos la primera ley soberana, la ley de devolución de los derechos de propiedad de todos los trabajadores del Perú. Sin embargo, los gobiernos de turno, coludidos con todos los partidos políticos que integran hoy este Congreso disuelto, introdujeron una disposición en la ley de presupuesto del 2014 que disponía la devolución de 10 soles por mes aportado, excluyendo a más de 300.000 fonavistas del proceso de devolución del Fonavi. ¿Quién manda en el Perú? ¿El pueblo o los representantes que defienden los intereses de las grandes corporaciones? Aquí tiene que imponerse la voluntad del pueblo. Por eso necesitamos aprobar una nueva Constitución en referéndum nacional. Tiempo cumplido. Los moderadores queremos recordarles a los candidatos que la dinámica de este debate es responder la pregunta de los ciudadanos. Esto es un alcance para todos los candidatos que van a participar en este debate. La pregunta está orientada precisamente a la representación de los escaños especiales para peruanos que residen en el extranjero. Vamos a darle el pase entonces también al representante del otro partido, al señor Benza-Fluker. 1 minuto y medio. Muchas gracias por esta invitación. Ciudadanas y ciudadanos del Perú. En la actual Constitución del 93 no se prevén esas cosas y en el reglamento del Congreso tampoco. Yo he sido diputado nacional, tengo experiencia. La verdad es que ya hemos planteado públicamente desde Perú Libre que deben crearse 3 distritos electorales para los peruanos que viven en el extranjero. Uno, América Latina, otro, Estados Unidos, donde vive la mayoría, el 30%, y otro para Europa, Asia, África, calculando que, digamos, sea más o menos equivalente. ¿Eso por qué? Porque no podemos no solamente desligarnos oficialmente como Estado peruano de la necesidad de mantener relación con los peruanos para que nos digan qué pasa ahí. Yo he sido 3 veces catedrático en la Academia Diplomática. Les tengo afecto, pero sé también cuáles son los problemas, porque he vivido 5 años en Alemania y 5 años en Bolivia. Hay muchos cónsules que no tienen sensibilidad. Tiempo cumplido.
Momento de la repregunta para el primer candidato de esta dupla, y la repregunta tiene que ver con precisar su respuesta a la pregunta ciudadana. Se habló de crear o establecer escaños especiales para los electores peruanos en el exterior. ¿Estaría de acuerdo con esto y, por ejemplo, con ampliar la representación parlamentaria, dado que se habla de una subrepresentación actualmente? Definitivamente nuestra organización política lo tiene claro y establecido ya en una propuesta de reforma constitucional. Por eso es que nosotros, como fonavistas, hemos entendido que hoy necesitamos sumar los esfuerzos de todos los peruanos para aprobar una nueva Constitución, y debe ser aprobada en referéndum nacional, porque ya tenemos la experiencia necesaria para ello y tenemos más de 2.300.000 firmas para su convocatoria. Y aquí quiero denunciar, hace 2 días aproximadamente más de 40 delincuentes atentaron nuestro local, posiblemente para desaparecer las firmas, pero no lo lograron. Por eso, hermanos fonavistas, hermanos peruanos, necesitamos hoy sumar los esfuerzos para todos, para así aprobar nuestra ley, nuestra reforma constitucional en referéndum nacional. Muchas gracias. Pregunta para el candidato de Perú Libre. ¿Estaría usted de acuerdo, apoyaría la eliminación del voto preferencial para las elecciones del año 2021? Actualmente, lo que ha establecido la norma es que esto se aplicaría recién a partir del año 2026. ¿Agotaría esfuerzos? ¿Su partido propondría trabajar este tema para que alcance el tiempo y se elimine el voto preferencial a partir del año 2021? Un minuto. Conozco la posición de mi partido y conozco también la posición de expertos como Tuesta, por ejemplo, que están en desacuerdo con el voto preferencial. Mi posición personal, que no puedo traicionar porque la vengo sosteniendo desde hace muchos años, es que se mantenga el voto preferencial. Porque esa es una conquista ciudadana. En España podemos estar luchando por eso, para conquistar esa posibilidad, y no la tienen. Nosotros tenemos esa conquista del pueblo y esa conquista del pueblo no debe ser abandonada. Se dice que eso genera divisionismo en los partidos, pero se supone que hay un programa común de todos los partidos, en cada partido, y ese programa común es la fuente de unidad. Entonces, hay candidatos que, digamos, pueden tener mayor brillo personal y se necesitan más en el Parlamento y no necesariamente están en los primeros lugares. Yo creo. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias por participar a la segunda dupla y queremos inmediatamente invitar a pasar al frente a la terna. Les agradecemos, por favor, tomen asiento para que pasen adelante los miembros de esta terna que está integrada por Carlos Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Renzo Reyardo Barreto, de Perú Patria Segura, y Juan Manuel Cheput, del partido político Contigo. Recuerden todos los participantes de este primer eje temático que al final cada uno de los 7 va a tener la posibilidad en 1 minuto de dar un mensaje final recogiendo su posición, pero sobre todo la de su partido. Vamos con la tercera y última pregunta de este bloque, la tercera y última pregunta ciudadana. Muy buenas noches a todos los presentes, buenas noches a los candidatos. La pregunta, mi nombre es Franklin Ramiro Briones Alegre, vengo de Los Olivos. La pregunta es en relación al financiamiento político. ¿Cuál es la propuesta del partido de ustedes para promover la mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos? Muchas gracias. Permiso. Inicia Carlos Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio. 1 minuto y medio. A mí me parece que no debe haber financiamiento de los privados. Nadie avala a un partido dándole una cantidad de dinero por nada. Creo que eso tendría que tomarlo el Estado en su cuenta. A través de distintos mecanismos, a través de dinero, pueden ser espacios de televisión, pueden ser cualquier otra cosa, porque eso engendra la corrupción y estamos viendo, no hay necesidad de pensarlo mucho. Acá hay gente que le ha puesto 3, 4 millones a un candidato, 200.000 al otro, y al otro $500.000 y algo por el estilo. ¿Para qué? ¿Para qué le dieron? Pues para ellos es una inversión. Y entonces están esperando que precisamente el fruto de su inversión, después cuando están sentados en el Congreso, entonces saquen las leyes a favor de los punteros políticos, de los punteros económicos. Hemos visto casos como que los jefes de casinos, los dueños de casinos financian a alguien
para que presente una ley para exonerar de impuestos a los casinos, para exoneraciones tributarias. Y eso lo hacen precisamente porque no hay ese control. Yo estoy 100% porque sea el Estado el que asuma el financiamiento de las agrupaciones políticas partidarias. 100%. Y me parece que eso es lo más adecuado, viendo la misma experiencia que hemos visto. Eso está ante la luz de toda la ciudadanía. Muy bien, le agradecemos su participación dentro del tiempo estimado. Turno del candidato Rayardo de Perú Patria Segura. Magla, buenas noches. Pedro, ¿cómo estás? Soy Renzo Rayardo, represento a Perú Patria Segura, el Partido de la Seguridad, de la S de la Seguridad. Es importante entender por qué estamos como estamos a nivel de corrupción, porque lamentablemente los partidos políticos han venido recibiendo dinero que en muchas ocasiones ha sido dinero mal habido, dinero de empresas extranjeras que han ido para determinadas campañas y que en su momento fueron denunciados, pero que en esos momentos que se denunciaron muy pocos levantaban la voz y decían algo con claridad. Hoy día, lamentablemente, este sistema perverso nos está llevando a un colapso institucional del país. Efectivamente, tiene que existir el financiamiento público a los partidos políticos. Hay una ley que está aprobada hace varios años, pero que lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas no hace los desembolsos necesarios para las organizaciones políticas y eso hace que no se cuente con los equipos y los filtros necesarios para llevar a buenos representantes. Aquí estamos personas, estoy seguro, decentes, que aspiramos a un cargo público, que aspiramos a llegar al Parlamento, pero que hacemos el mayor esfuerzo como organizaciones políticas para poder hacer los controles que la población requiere y exige. Sin embargo, sin recursos es bastante difícil y por eso es fundamental que el Estado financie a los partidos políticos. Muy bien, turno del siguiente candidato, Juan Shepude, contigo. Muy buenas noches al ciudadano que representa a un amplio sector de la ciudadanía. Yo considero de que tenemos que ver las circunstancias que atraviesa nuestro país en relación a lo que es el financiamiento público y privado de los partidos políticos. En primer lugar, no podemos satanizar el financiamiento privado. En estos momentos estamos viviendo las consecuencias de una campaña desabrida simplemente porque el financiamiento público es insuficiente para que los partidos puedan desarrollarse. En ese sentido es necesario entender que si bien es cierto ha habido un mal manejo o un sistema perverso alrededor del financiamiento privado, en algunos casos como consecuencias del destino, no de la intención positiva de un sector empresarial, no se debe satanizar el financiamiento privado y tiene que ser materia de discusión. Los partidos que trabajan en sectores más desarrollados, en otros lugares de América Latina, hacen un buen uso de lo que es el financiamiento privado. Lo que pasa es que tienen que mejorarse los controles. Yo mismo presenté un proyecto de ley para no esperar la culminación del proceso electoral para rendir cuentas, sino a lo largo del proceso los partidos políticos pueden ir rindiendo cuentas y de esa manera la ciudadanía y los órganos electorales pueden ir dando a su vez una rendición hacia la ciudadanía. Yo creo que es un tema a discutir, necesario, y estamos viendo en estos momentos la incapacidad de los partidos para poder ejercer una adecuada gestión electoral como consecuencia de la falta de financiamiento. Le agradecemos, tenemos que ir a la franja y retomamos la repregunta. En esta nueva jornada electoral, como hace 24 años, los miembros de Mesa y la OMPE trabajan con el mismo esfuerzo, transparencia y eficiencia. Fortalezcamos juntos la democracia. Somos de Fuerza Popular. Hemos recorrido un camino difícil. Pero seguimos aquí. Dispuestos a construir. A defender la Constitución del 93. Y las propuestas que el Perú necesita. El fujimorismo está vivo. Marca la K de Fuerza Popular.
Muy bien, continuamos ahora con las repreguntas de este bloque para nuestros candidatos. Me toca preguntarle al candidato del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Apoyaría su organización política un retorno a la bicameralidad con la creación de un Senado? Nos parece que sería bueno, pero mejor es respetar la voluntad del pueblo. El pueblo ya decidió eso. Para eso se hacen los referéndums y las consultas. Yo estaría a favor, pero el pueblo ha dicho que no. ¿Y qué hacemos? ¿Impongo lo que yo creo o respetamos lo que dijo la gente? Yo estoy porque se respete 100% lo que decidió el referéndum. Si no, vamos a estar revisando absolutamente ahora esto y después lo otro. No, hay que respetar lo que dice la gente, por favor. La democracia es eso. La democracia es eso. El respeto fundamental, las decisiones que soberanamente emiten los pueblos. Si no, estamos rebajando la calidad y la consulta de lo que significa un referéndum en el país. Hay que respetar lo que dice la gente, 100%, es un principio democrático y lo respetamos. Bien, vamos con la repregunta para el candidato de Perú Patria Segura. Escucho señalar que hay que dejar de lado el financiamiento privado para las campañas políticas e ir al Estado. Pero el problema no es tanto de dónde viene el dinero, si hay transparencia y se declara la verdad. Ahora, ¿qué candado podemos poner en un país con narcotráfico, con tala ilegal, con minería ilegal, con explotación de menores, que generan dineros que muchas veces van a la política? Entonces, si anulamos el ingreso declarado, público, transparente de privados, nos quedamos solo con el Estado, ¿cómo garantizamos que este dinero de más que dudoso origen no va a entrar a la política? Pedro, lo que sucede es que cuando el dinero es del Estado y va en favor de las organizaciones políticas, hay mayores controles. Hay un sistema de fiscalización, la Contraloría General de la República puede hacer un trabajo más exhaustivo para que justamente los controles sean mayores. Es efectivamente cierto y evidente que la minería ilegal, el narcotráfico ha incursionado en los partidos políticos. Y esto es lamentable, porque ese dinero mal habido lo que busca es tener poder, tener a personas que ejercen poder y que de alguna forma blinden a estas organizaciones criminales que se tratan de infiltrar en las organizaciones políticas. Yo estoy absolutamente convencido que el dinero público va a ser mucho más fiscalizado y va a ser debidamente auditado con candados necesarios para que esto sea mejor controlado. Por eso es que nosotros apoyamos el... Repregunta para el candidato de Contigo. Igual, apelando a la coyuntura, como lo hicimos hace algunos minutos. Se ha propuesto también, finalmente el 30 de septiembre ocurrió, que se llevó una propuesta para mejorar la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Sobre esto, ¿usted aceptaría hacer modificaciones al sistema actual? Usted y su organización política, ¿y cuáles serían para garantizar transparencia y no más repartijas? Bueno, el principal problema es que aquellas personas que proponen reformas parten de aquellas situaciones coyunturales y no se dan cuenta del sistema. Así nunca se va a hacer una buena reforma en el país. Como sucede un problema, entonces hago una posición radical para solucionar un problema, ignorando de que existe algo que se llama institucionalidad, que son las reglas de juego permanentes en el tiempo. Como tal, es importante señalar que desde ese criterio institucionalista yo creo que es el Parlamento quien tiene que seguir eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional. El hecho que en algún momento haya habido una circunstancia en la cual una mayoría se oponía a eso, demuestra dos cosas. En primer lugar, la incapacidad de las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo y, por otro lado, la presión que puede existir de algún determinado sector para llevar las cosas en un sentido. Ahí es donde se impone la política. Y lo digo esto simplemente con un criterio de conocimiento de qué es la praxis parlamentaria. Es fundamental que el Parlamento siga eligiendo a los miembros del tribunal. Muchas gracias. Los invitamos a volver a sus asientos porque vamos a iniciar dentro, ya finalizando, para que vuelvan a sus asientos, gracias. Finalizando este primer bloque de reforma política y electoral, vamos a llamar a cada uno de los representantes de sus partidos para un minuto final y por eso también invitamos al señor Andrés Avelino Alcántara de Democracia Directa. Minuto final. Queridos hermanos, podrán atentar nuestros locales, podrán difamarnos o calumniarnos,
pero jamás podrán evitar que lleguemos al Congreso para hacer las reformas necesarias y construir una nueva patria, una patria de nuestros hijos. Por eso tenemos la gran oportunidad el día de hoy de tener nuestros representantes en el Congreso, porque nuestros candidatos a nivel nacional, en todas las regiones, son dirigentes probados, que durante 20 años hemos logrado avanzar a modificar el sistema político. Hoy en el Perú podemos decidir los asuntos públicos del país en forma directa. Hermanos, marquen la casita de democracia directa. Todos los peruanos, en todas las regiones, tenemos que tener nuestros representantes en el Congreso. Muchas gracias. Gracias también. Turno ahora para sus palabras finales por 1 minuto de Carlos Fernández Chacón, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Yo creo que hay que ir a una verdadera reforma política y que los partidos políticos sean partidos políticos, no vientre de alquiler, o políticos que alquilan partidos o partidos que alquilan políticos. Eso destroza el país. Hoy tenemos 20 y tantas representaciones partidarias. ¿En qué se han convertido? En cueva de bandidos, para negociar. Han hecho de la política un negocio. El Frente Amplio está en contra de eso y quiere 100% la reforma política. Queremos encarar los problemas del país con auténticas representaciones. Y cuando se habla de representaciones, no se olviden, somos el país de todas las sangres. Tenemos a chánicas, tenemos a guajunes, tenemos quechua, tenemos aymara, tenemos 4 millones fuera de peruanos afuera y también tiene que tener representación. Hoy los peruanos que están afuera votan por Lima y pueden definir una votación estando afuera. Que definan una votación en relación a la representación que tienen afuera. Bueno, eso es lo que queremos en el Frente Amplio. Muchas gracias. Minuto final a cargo de Marta Gladys Chávez Cosío, de Fuerza Popular. Compatriotas, el 26 de enero de este año se decide la defensa o no de nuestra Constitución. Constitución que recoge los valores que identifican a la nación peruana, una nación que es creyente, que invoca a Dios en su himno nacional, una nación que cree en la defensa de la vida desde la concepción, que cree en la familia como institución natural fundamental de la sociedad, que cree en el derecho de los padres a educar a sus hijos, que cree en la iniciativa privada, en la propiedad privada y que cree en un Estado que debe procurar el bien común y no sustituir ni dificultar la labor de los emprendedores. No permitamos los ensayos que la izquierda de todos los tonos y el marxismo quieren hacer en nuestro país. Hagamos que nuestra patria siga teniendo un futuro favorable. El fujimorismo sabe cómo hacerlo. El fujimorismo unido, que junta experiencia y juventud, sabe cómo hacerlo. Vota por eso, por Fuerza Popular, márcala acá. Muchísimas gracias. Minuto final de Juan Cheput, Partido Político, contigo. Estamos viviendo las consecuencias de una pésima reforma política, cargada de buenas intenciones, pero que lamentablemente no ha solucionado los problemas estructurales de nuestro país. Y en ello tiene mucho de responsabilidad el presidente Vizcarra, quien en menos de un año presentó 2 diseños de reforma contradictorios entre sí. Por eso es que en el Partido Político Contigo creemos en una reforma política integral de carácter holístico, que maneje aspectos constitucionales, legislativos y reglamentarios, para que de esa manera le podamos dar al país la reforma política que necesita. No apresurada, consensuada y reflexionada, no con la presión que plantea el presidente Vizcarra y que nos ha llevado al descalabro en el que estamos ahora. Es por eso que este 26 de enero yo invito al pueblo peruano a votar por la C de Contigo y marcar los números que crea conveniente. Muchas gracias. Gracias también. Minuto final en este bloque de reforma política para Manuel Germán Benza Fluker, del Partido Político Perú Libre. Adelante. No solo las izquierdas, los patriotas, porque yo soy un patriota en primer lugar, ¿no? Creemos que debe consultarse al pueblo. Y una de las cosas que se debe consultar, la fundamental, es si está de acuerdo con esta Constitución o no. Yo he escrito un libro sobre ello. Es perversa. Esta Constitución dice en el artículo 1 algunas cosas bonitas, pero
En el 11 no garantiza la salud. Y en el 13 no garantiza la educación. Y ahí vemos las consecuencias. Las largas filas de las madres de familia, porque las escuelas públicas están mal, no hay dinero para ellos. Y ya saben los enfermos lo que pasa también. Entonces, y el artículo 63 es antinacional, porque prefiere al capital extranjero que al nacional en la práctica. Entonces, si queremos eso, votemos por el lápiz. Gracias por palabras finales. El turno ahora es de Alberto Bencolea, del Partido Popular Cristiano. Tiene 1 minuto. Don Alberto. Somos un equipo que juega limpio, somos el PPC. El partido de Luis Bedoya Reyes, seguimos su ejemplo y seguimos la doctrina social cristiana. Una doctrina que no cambia, por eso nos conoces, desde siempre. Una doctrina a la que recurrimos cada vez que hay elecciones para preparar, en base a ella, nuestros planes de gobierno, que al final de cada elección terminan siendo reconocidos como los mejores, aunque no ganemos. Y cuando ganamos, dejamos huella, porque nuestra gente está preparada para la tarea. El mejor alcalde de la historia de Lima, los mejores alcaldes distritales, los mejores congresistas, Alaiza, Polar, Ramírez del Villar. Eso es el PPC. Somos los que siempre hacemos lo correcto, aunque nos cueste. Los que siempre defendemos la ley y la Constitución, aunque no se entienda. Pero también los que siempre ponemos el hombro, los que empujamos el coche, los que buscamos consenso, los que tendemos puentes, porque estamos hartos de pelea y porque siempre ponemos al Perú primero. Así que este 26 te pido, por favor, que marques el mapa del Perú. Nos vas a encontrar al final de la lista. Somos los últimos en la cédula, el mapa del Perú, el PPC, el Partido Social Cristiano de siempre. Muchas gracias. Minuto final para Renzo Andrés Reyardo, del Partido Perú Patria Segura, Reforma Política. Sí, yo quiero terminar con algo que no se ha tocado en este debate, ni siquiera en la fecha anterior, que es el tema de la seguridad que tienen los peruanos o la inseguridad tan necesaria hoy por hoy ser tocada. Y ser tocada por la más alta autoridad del Estado. Y me quiero dirigir al presidente de la República, que asuma el liderazgo del CONASEC, que presida el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y que desde el CONASEC pueda implementar las medidas urgentes y necesarias y de emergencia que necesita el país. Por ejemplo, que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la Policía Nacional en el más breve plazo. Y eso está en el marco legal. Lo contempla el Decreto Legislativo 1095. Aplíquelo, señor presidente. Asuma su rol, porque los peruanos no podemos seguir esperando que tengamos más derramamiento de sangre, que tengamos más víctimas de la delincuencia, que las mujeres que son víctimas también de violencia doméstica, de violencia de género, tengan que estar preocupadas todos los días porque sus esposos no vienen a casa o porque sus hijos a lo mejor no regresan. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos cerrado ya este bloque. Cada representante ha tenido 1 minuto para un mensaje final. Tenemos que hacer un pequeño corte, Mabel. Vamos a la pausa. Volvemos con lucha anticorrupción, fundamental. Continuamos entonces con este segundo bloque que tiene que ver con otro eje temático. Estamos hablando de sistema de justicia y lucha anticorrupción de cara al 2021. Y para este eso, segundo bloque temático, así es, vamos a invitar a los siguientes participantes. bien, los participantes son Dina Ercila Boluarte Segarra, del Partido Político Nacional Perú Libre, y Carlos Antonio Anderson Ramírez, de Perú Patria Segura, integrantes de nuestra primera dupla. Muy buenas noches y gracias. Y el tema, como habíamos adelantado, es fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al año 2021. Vamos a dar paso entonces a la primera pregunta ciudadana en este tema. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Flores, del distrito de Breña, y la pregunta para ambos es: ¿qué plantean concretamente para mejorar y fortalecer la labor de fiscalización desde el Congreso de la República? El turno es de Dina Boluarte Segarra, Partido Político Nacional Perú Libre, tiene 1 minuto y medio. Buenas noches, hermanas y hermanos del Perú. Para hablar claro y sin miedo, tenemos que decir
que la reforma de justicia no ha servido para nada para poder resolver el problema de la labor judicial. Por ello, ahí tenemos, hace poco se nombró a la Comisión Especial para nombrar a la Junta Nacional de Justicia. Y como consecuencia de su gestión, ¿qué tenemos? A esta Junta Nacional de Justicia cargada de vicios de nulidad que no da ninguna garantía de justicia social. Por ello, Perú Libre plantea de que el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el presidente del Poder Judicial y el OCMA sean elegidos por el pueblo, que el pueblo decida. Y además, que el OCMA esté representado por un consejo de ciudadanos ilustres, probos, éticos, y que ellos decidan y no estén evaluándose entre ellos mismos. Así evitamos aquella frase, otorongo no come otorongo. En consecuencia, hay harto trabajo por hacer por una reforma judicial de cara a los intereses de la patria. Gracias. Gracias también. Minuto y medio cumplido. Es el turno de respuesta de Carlos Anderson Ramírez, de Perú Patria Segura. Muy buenas noches, ciudadanos. Perú Patria Segura lo primero que va a hacer es devolverle seriedad al acto de fiscalización. Los congresistas, evidentemente, tenemos tres funciones fundamentales. Una de ellas es la fiscalización. Y lo que hemos visto durante los congresos pasados ha sido justamente el uso y el abuso por fines políticos, de cualquier tipo, de la fiscalización. Nosotros pretendemos fiscalizar las actividades del Estado en todo lo que refiere a servicios, los servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad. Por ejemplo, vamos a proponer que haya una comisión ordinaria que fiscalice la acción del Estado en su conjunto en materia de seguridad ciudadana. Porque no es posible que siga sucediendo lo que sucede hoy en día, que tenemos diferentes actores encargados, pero que ninguno coordine. La fiscalización también tiene que tener un sesgo importante en materia económica. Casi todos los actos de corrupción han pasado justamente por tener esa naturaleza, por contratos que eran evidentes para quien conoce un poco, que estaban sesgados, que estaban realmente insertados de corrupción. Entonces, por eso que también dentro del equipo de Perú Patria Segura tenemos gente como quienes hablan, que tiene experiencia en el análisis justamente de proyectos de inversión, de proyectos de contratos, para que los elefantes no se nos pasen y justamente terminen por destruir la vidriería que significa el presupuesto nacional. Fiscalización, sí, pero con seriedad. Muchísimas gracias. Es turno de la repregunta. La pregunta ciudadana apuntaba a la fiscalización, además del propio Congreso de la República. En ese sentido, quería formularle la repregunta a la candidata del partido político Perú Libre para que nos responda. Hay una encuesta de Proética del año 2017 que revela que hay más de un 70% de la población, por ejemplo, que buscaría que el Congreso sea regulado desde afuera, externamente y no autorregulado, como ocurre desde el año 2002. ¿Cómo podría implementarse este sistema de acuerdo a su partido y si lo acogería como una propuesta? Claro que sí. Acabamos de decir que estos entes que administran justicia, que desde la Fiscalía de la Nación, desde el Poder Judicial, desde el Tribunal Constitucional, se eligen a través de unas repartijas. En consecuencia, mi partido, Perú Libre, propone que estos entes fiscalizadores de la Administración de Justicia sean a través de una elección popular. Pero que estos ciudadanos que van a tener que elegir a estas altas autoridades para poder generar confianza en la sociedad, sea a través de ilustres ciudadanos que probablemente el Parlamento los elija. Pero estos ciudadanos tendrán el voto y la confianza de poder elegir a estas autoridades para que podamos confiar en una administración de justicia y así evitarnos de que la justicia no... Gracias, muchas gracias. Vamos a trasladar la pregunta ahora al candidato de Perú Patria Segura y tiene que ver también con esfuerzos para luchar, combatir la corrupción. Según la última encuesta de Proética del año 2019, solo 7% de víctimas de corrupción denuncia el hecho, porque considera que no sirve para nada o va a recibir algún tipo de represalia.
Solo 7% de víctimas de corrupción. ¿Qué propondría su partido de llegar al Congreso para asegurar la protección de los denunciantes en casos de corrupción y ofrecer una salida a la situación que viene viviendo el país? A ver, la corrupción tiene efectivamente dos vertientes. La gran corrupción, que es la corrupción de los grandes contratos, la corrupción que llena todos los titulares, pero la corrupción pequeña, la corrupción efectivamente del policía, la corrupción del servidor público que exige pagos por lo bajo para poder dar entonces el servicio que requieren los ciudadanos, ese también necesita un enfoque integral. La corrupción no es un tema de castigo a través de leyes constantes, no. Lo que requiere realmente para comenzar es un cambio cultural, un cambio en la ciudadanía, un cambio que haga que los ciudadanos sientan que sus reclamos tienen alguna posibilidad de ser justamente respondidos. Para eso hay que hacer fiscalización, hay que exigirle a quienes tienen la obligación de dar estos servicios con claridad, con transparencia, con honestidad, a que efectivamente lo hagan. Yo tengo, por ejemplo, casos muy concretos de ese tipo. Se me va el tiempo. Muchísimas gracias a esta dupla. Los invitamos a tomar asiento y queremos ahora invitar al frente a la segunda, que está integrada por Miguel Soria Fuerte del Partido Popular Cristiano y Ricardo Vázquez Kunze de Fuerza Popular. Y recuerden todos que hacia el final de este bloque van a contar con un minuto final donde podrán quizás, Mávila, redondear alguna propuesta, algo que por el tiempo a veces alguna quede idea en el que tintero. pudo haber quedado Así es. abierta. Vamos a dar paso entonces a la segunda pregunta ciudadana en este bloque de combate a la corrupción. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Egues Victorino y vengo del distrito de San Juan del Lurigancho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Las personas con sentencias o juicios pendientes deberían ser candidatos o candidatas? ¿Y cuál es la posición de sus respectivos partidos? El turno de la respuesta es de Miguel Soria Fuerte del Partido Popular Cristiano. Tiene 1 minuto y medio. Muchas gracias por la pregunta. Saludo especialmente al distrito de San Juan del Lurigancho y a todo el Perú. La propuesta del Partido Popular Cristiano es que en esas materias los partidos políticos deben ser absolutamente responsables de poner a las mejores personas en sus partidos. Ninguna persona que tenga denuncias o esté en proceso penal por cualquier delito debería de participar en una lista parlamentaria, en una lista de un consejo municipal, regional o provincial y tampoco ni siquiera la presidencia o vicepresidencias. Creemos que es un tema institucional y que todos los partidos tienen que ser responsables de poner a los mejores cuadros, porque lamentablemente desde la Constitución no podemos lesionar el derecho a la presunción de inocencia. Eso se tiene que garantizar, pero precisamente es ahí donde los ciudadanos tienen que ser conscientes de que hay que evitar elegir a aquellas personas que tienen problemas con la justicia, porque llegando al cargo precisamente pueden encubrir sus delitos con el poder que se les da en la oportunidad que da el pueblo. Con ello, precisamente, es que el Partido Popular Cristiano, con las 21 propuestas, proyectos de ley ya elaborados en papel, en blanco y negro, plantea la muerte política. Es decir, que toda persona que haya sido condenada por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones en el Estado peruano nunca más deba devolver al Estado peruano a prestar sus servicios. Esas personas deberían irse al sector privado. Es ahí donde pueden trabajar, pero nunca más al Estado peruano bajo ninguna modalidad contractual, ni laboral, ni de prestación de servicios, ni a la Presidencia de la República, ni al Congreso de la República. Nunca más. Muerte política para aquellas personas que cometan delitos. Gracias, muchas gracias. Turno, minuto y medio, Ricardo Vázquez Kunze, Fuerza Popular. Lo primero que habría que decir es que no se puede utilizar este mecanismo para una persecución política. Entonces hay que tener bien claro qué cosa es corrupción y qué cosa no es corrupción. Corrupción es torcer las reglas de juego y abusar del derecho. Por ejemplo, corrupción de un sistema jurídico es cuando un juez anula un indulto presidencial que le compete exclusivamente al presidente de la República. Y en este caso me refiero al del expresidente Alberto Fujimori. Alberto Fujimori debería estar en libertad, en compañía de su familia y no en la cárcel porque ya ha sido indultado y ha tenido un derecho de gracia. Corrupción significa torcer las reglas de juego, como por ejemplo cuando el 62% de los encarcelados no tienen un proceso judicial o una sentencia. Por ejemplo, es el caso de la señora Fujimori, que estuvo presa 1 año y más
con una prisión preventiva. Corrupción significa que un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional interprete una sentencia y reabra un caso, como el caso El Frontón, para volver a poner a nuestros militares, a nuestros marinos en el banquillo de los acusados. Concluido el tiempo, corresponde hacer la pregunta al candidato del Partido Popular Cristiano. Respecto ya al control del comportamiento de los propios parlamentarios, ¿estaría el PPC de acuerdo con la eliminación de la Comisión de Ética y más bien crear un ente externo al Parlamento? Muchas gracias por la pregunta. El Partido Popular Cristiano, el PPC, es un partido institucional y considera que los fueros deben ser defendidos. Lamentablemente, la Comisión de Ética ha sido un lugar en el que se ha defendido o se han encubierto entre congresistas. Se tapan entre ellos. Esa lamentablemente ha sido la historia en nuestro país. Lo que propone el Partido Popular Cristiano es que la Comisión de Ética sea integrada por un representante de bancada, con lo cual el avasallamiento de la cantidad de votos no servirá para encubrir a malos personajes que han desprestigiado nuestro Congreso de la República y han debilitado lamentablemente nuestra democracia. Precisamente, además con ello, el Partido Popular Cristiano ya tiene un proyecto de ley elaborado en papel, en blanco y negro, para ser trabajado desde el primer día. Y nos referimos a la implementación del polígrafo. Todo funcionario del Estado tiene que ingresar al Estado con una prueba de veracidad de su vida. El polígrafo ofrece un 98% de confiabilidad. Tenemos esa posibilidad de confiar en las personas hoy en día. Gracias. Vamos a hacer la repregunta para el candidato de Fuerza Popular y me voy a sumar, voy a ahondar el tema de la Comisión de Ética porque ciertamente, y lo vemos en las reacciones en las redes sociales al debate que estamos viendo, hemos tenido experiencias previas en las cuales los ciudadanos sienten que cuando se tiene que investigar o procesar no se hace porque hay una Comisión de Ética que blinda a determinados personajes. Más allá de la polémica, hay que mantener esta comisión tal como está el día de hoy, hay que implementar algún tipo de cambio, se puede llamar a personajes de fuera del Parlamento que reúnan determinados requisitos o competencias para que actúen como una comisión de ética o hay que eliminar la comisión de ética y pasar directamente en los casos que amerite a una acusación y proceso. Yo creo que lo que hay que hacer es ver la experiencia internacional. Hay un tratado internacional que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue firmada en 1996 por el Perú, en el gobierno del presidente Fujimori, y el Perú está, digamos, también postulando a ser miembro de la OCDE, y en ese organismo hay unas recomendaciones para los funcionarios, para el mejoramiento de la conducta de los funcionarios públicos. Yo creo que esos instrumentos internacionales deben aplicarse en el Perú, porque después de todo, externamente, ¿quién elige y cómo sabemos que miembros de afuera son éticos o no? Muchísimas gracias por haber cumplido y respetado los tiempos. Con ello concluimos la segunda dupla. Invitamos a pasar al frente a la terna que está compuesta por los siguientes candidatos: José Demetrio Quiñones Colchado, de Democracia Directa, Gabriela Salvador Cárdenas, del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y Alessandra Camila Krause Alba, del partido político Contigo. Y vamos a dar pase también a la tercera y última pregunta ciudadana en este bloque de fortalecimiento del sistema de justicia y lucha anticorrupción al año 2021. Escuchemos la pregunta. Buenas noches. Sí. Esta pregunta es del ciudadano John Hilario Sánchez, del distrito del Rímac, y es la siguiente. En vista de los casos de corrupción que se observan en el país, ¿cuáles serían las medidas que propone su partido para combatirla en las instituciones del Estado, incluido el Congreso de la República? Tiene minuto y medio para su respuesta el candidato José Quiñones Colchado, de Democracia Directa. Buenas noches a todo el pueblo peruano. Soy José Quiñones, médico cirujano. Vengo de Lima Sur. Vengo en representación del Partido Democracia Directa, partido de la casita Fonavista. Quería responder a la pregunta señalando lo siguiente. La corrupción es un problema que abarca todo el país, efectivamente, pero que no solamente abarca el país en extensión, sino todas las instituciones del Estado.
Tenemos totalmente deteriorado el gobierno central, el Parlamento y también el Poder Judicial. Y la única salida frente a eso es un elemento nuevo, la participación de la ciudadanía organizada para fiscalizar todo el accionar de la gestión pública, y para lo cual presentaremos nosotros en el Congreso de la República una propuesta de participación ciudadana, pero con capacidad de fiscalización y también de toma de decisiones. Esa será la propuesta de la casita de democracia directa para que la ciudadanía se vaya consolidando y nos ayude a formar una república de ciudadanos. Gracias. El turno para escuchar por minuto y medio la respuesta de Gabriela Salvador Cárdenas, del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Adelante. Al ciudadano le respondemos que lo primero que se tiene que hacer ante la crisis de corrupción que tenemos es no seguir llevando delincuentes al Congreso. Y eso pasa porque en estos momentos nosotros vivimos una crisis de corrupción generada por la develación no solo de los audios del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Vivimos una crisis de corrupción que nos involucra a la sociedad entera, que involucra al Estado. Y esto es algo que tiene que cambiar desde el propio Congreso. El Frente Amplio lo hizo, combatió a la corrupción. Y ahora en el Congreso se tiene que volver a ver los casos que no se vieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Corrupción no es ir en contra de un indulto negociado. Corrupción es conversar en el Congreso de la República para blindar a jueces y fiscales. Eso es corrupción. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que funcionar dentro del propio Congreso. El Congreso tiene que utilizar las herramientas institucionales que tiene para combatir la corrupción desde dentro. Y para ello, el Frente Amplio lo dice abiertamente. Nosotros hemos ido en la lucha contra la corrupción de manera frontal, venga de donde venga, de izquierda o de derecha, siempre de la mano de la ciudadanía. Y por eso pedimos desde un inicio que se vayan todos. Y lo que planteamos justamente es que no más corruptos en los partidos políticos no pueden seguir llegando al Congreso de la República. Muchísimas gracias. El turno de Alessandra Krause Alba, del partido político Contigo. Buenas noches. Gracias por tu pregunta. Sé que tú representas a un importante segmento de la población que le está haciendo seguimiento a estas elecciones y, lógicamente, le surgen dudas al respecto. Según el Barómetro de las Américas, el índice de confianza del sistema de justicia en la región es muy bajo. De hecho, el Perú está ubicado en penúltimo lugar en ese sentido. En esa línea, la Contraloría General de la República acompaña al Congreso de la República a lo largo de sus tres funciones principales: la fiscalización, legislación y representación. Nosotros desde Contigo proponemos empoderar a la Contraloría de la República reglamentando su función sancionadora. Si bien ya está facultada a hacerlo, no hay una claridad de cómo es que la Contraloría debe sancionar. Asimismo, proponemos que la Contraloría pueda acompañar a los distintos ministerios, a las distintas instituciones públicas a lo largo de las obras públicas y las compras de bienes y servicios, para que de esa manera, a través del modelo de control concurrente que busca prever la corrupción, no se genere justamente corrupción en alguno de los hitos. Por eso, para poder cambiar las maneras de manejar los fondos públicos y la política, tenemos que comenzar a cambiar las personas. Por eso es que los invitamos a votar por el partido Contigo. Muchas gracias. Vamos a iniciar la rueda de preguntas y me toca presentar precisamente a la pregunta, la inquietud al candidato de Democracia Directa. Quiero retomar una pregunta ciudadana que ha sido presentada hace instantes. ¿Las personas con sentencias o juicios pendientes deberían ser candidatos? ¿Cuál es la posición de su partido? Hoy lo pueden ser. Mi partido rechaza categóricamente que las personas con sentencia puedan ser candidatos, a pesar de que a veces las instituciones tienen medidas diferentes para medir a este tipo de situaciones. Nosotros creemos que la corrupción está naciendo casualmente desde el momento en que la vida política del país ha sido trastocada, en que los representantes que son elegidos por el pueblo no los representan cuando llegan al Congreso. Y en ese sentido,
es necesario que se establezca un mecanismo de fiscalización desde la ciudadanía. Debe haber renovación por tercios de los congresistas para que a mitad de periodo aquellos que no están cumpliendo con poner en la agenda pública el interés de sus electores sea vacado de inmediato y no esperar 5 años. Muchísimas gracias. Me toca hacer la repregunta a la candidata del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Y la pregunta va enfocada a la lucha anticorrupción de las contrataciones públicas, perdón, las contrataciones del Estado, ¿no? A partir del caso Lavallato, hemos visto cómo se ha penetrado incluso los comités de inversiones, se ha manejado licitaciones a libre albedrío de empresas corruptas. ¿Qué propondría su partido político para transparentar las contrataciones, ya sea inversiones, digamos, por impuestos, ¿no? Contrataciones de gobierno a gobierno, etcétera? La corrupción nos golpea a todos y nos cuesta, además, 17.000 millones de soles. Y es importante señalar que herramientas de transparencia en el sistema público existen, y existe también la Contraloría General de la República. El hecho de las contrataciones en el sector público, no solamente tenemos que verlo de manera macro, también tenemos que ver cómo afecta al ciudadano de a pie. Por ejemplo, en el caso de salud, por ejemplo, cuando nos rompen una pista en un distrito. Y para eso hay que trabajar de la mano con Contraloría General de la República. Y eso es lo que propone justamente el Frente Amplio, fortalecer a la Contraloría General de la República para darle más funciones de fiscalización. Nosotros hemos venido trabajando con la Contraloría y recordemos que el Frente Amplio además fue quien encabezó la comisión que cambió al Contralor tras un escándalo de corrupción. Tenemos que empoderar a la Contraloría General de la República para fiscalizar estos casos y fiscalizar al Ejecutivo. Gracias. Vamos a trasladar ahora una pregunta a la representante de Contigo. A la ciudadanía lo que espera, cuando mínimo, es que se fiscalice a los partidos, que se fiscalicen las grandes adquisiciones del Estado, pero también creo que ha llegado el momento de empezar a fiscalizar a ciertos poderosos, los denominados beneficiarios finales de grandes contratos que celebra el Estado y que muchas veces no aparecen en el mapa, y está plenamente justificado que aparezca. Hay una normativa actual. Estos beneficiarios finales son personas naturales que se esconden detrás de una larga capa de personas jurídicas, pero la ley ha avanzado lo suficiente como para que se pueda identificar quiénes están detrás de estos intereses. Sin embargo, falta abrir, transparentar de quiénes se trata, sobre todo en algunos temas que son emblemáticos. Y quería preguntar si usted y su partido estarían dispuestos a impulsar transparencia de este registro de beneficiarios finales, al menos para los procesos de contratación desde el Estado. Gracias por tu pregunta, Pedro, muy valiosa. Yo quisiera comenzar por decirle a los peruanos que un sistema de justicia eficiente, un buen sistema de justicia, es importante para poder vivir en democracia y para poder que nuestro sistema económico pueda funcionar. Y en ese sentido, sin seguridad jurídica, difícil que las inversiones se puedan sostener en el tiempo y pueda haber crecimiento y desarrollo en el país. Siguiendo tu pregunta, sí, estamos de acuerdo con que esta lista de empresarios sea transparentada, pero también una lucha frontal por hacer que el Poder Judicial y la Fiscalía sean entes autónomos. Y en ese sentido, proponemos desde Contigo que los organismos de control interno de la Fiscalía y Poder Judicial tengan personas externas, independientes a la Fiscalía y al Poder Judicial para un mayor control. Muy bien, muchísimas gracias a los integrantes de la terna. Queremos invitar ahora para sus palabras finales a los integrantes de este bloque, a todos los candidatos que han participado en este bloque. Y entonces, el primero que puede hacer uso de la palabra durante 1 minuto es José Quiñones Colchado, de Democracia Directa. Difícilmente podemos decir que en el Perú existe justicia. En todo caso, podríamos decir de que hay justicia para el que puede pagarla, porque en el Perú la justicia tiene precio, aunque nos duela. Y por eso creemos que no basta con hablar de una propuesta de reforma al sistema de justicia.
Tiene que ser una reforma profunda, que vaya más allá de lo legal, que vaya más allá de las formas, que tenga que ver con cambiar y evaluar a todas las personas que están involucrados en el sistema de justicia. Y eso, hermanos, va a ser bien difícil con un sistema amarrado que inclusive electoralmente se manipula para que ciertos sectores salgan favorecidos en las elecciones. Por eso pedimos que marquen la casita de democracia directa y apoyen el proceso de una nueva constitución. Muchas gracias, tiempo cumplido. Estamos en el bloque Fortalecimiento del Sistema de Justicia y Lucha Anticorrupción e invitamos a Gabriela Salvador Cárdenas del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad para este minuto final. Desde 1980 nos vienen robando la esperanza con instituciones que avalan la impunidad. Quienes nos venden la idea de falso desarrollo son los mismos que se llevan el dinero y venden nuestra patria en loncheras cargadas de dinero. 17.000 millones de soles se llevan los corruptos, mientras 166 mujeres son asesinadas. El Congreso fue capturado por organizaciones criminales que se convirtieron en partidos políticos y el Frente Amplio los combatió en las calles y en el Congreso. Denunciamos a Chávarri, pero fue blindado por Fuerza Popular y sus cómplices, porque, señores de Acción Popular, el silencio también los hace cómplices. Nosotros vamos a sentar a Chávarri, porque esto no va a quedar impune. Por eso es que este 26 te pedimos que tú con tu voto cambies esta historia y exijas a los partidos corruptos que le pidan perdón al país. Gracias. Muchísimas gracias también. Palabras finales durante un minuto de Ricardo Vázquez Kunze de Fuerza Popular. Queridos compatriotas, este 26 de enero el país se juega su democracia. El 30 de septiembre el gobierno del presidente Vizcarra disolvió el Congreso y terminó con el equilibrio de poderes. A raíz de ese instante, el presidente ha venido haciendo lo que le viene en gana. Ha impulsado una reforma que es realmente una farsa. Un grupo de caviares pretende copar todas las instituciones jurídicas, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, con el fin de perseguir a sus opositores políticos. Eso tiene que terminar. La justicia tiene que prevalecer. No podemos dejar que se persiga políticamente con el cuento de la reforma de justicia. Por eso este 26 de enero vota por la K de Fuerza Popular. Tiempo cumplido, gracias. Vamos a invitar ahora a Alessandra Camila Kraus Alba del Partido Político Contigo. Queridos peruanos, nosotros desde el Partido Contigo nos proponemos luchar contra la corrupción porque estamos hartos de las coimas y sobrecostos. Todos nuestros impuestos, digamos, se han ido en coimas y sobrecostos y no vemos resultados concretos para la población. Asimismo, desde el Partido Contigo proponemos impulsar el crecimiento para que haya más trabajo para nuestros jóvenes peruanos. Pero no solamente más trabajo, sino un empleo digno y defender las leyes laborales para que se cumplan por igual para todos. Hemos visto cómo los presidentes desde hace mucho tiempo llevan la bandera de la corrupción, pero al final no han hecho absolutamente nada. Por eso necesitamos elegir gente joven que quiera recambiar la política y este 26 de enero les pedimos que voten por la sede Contigo, por la renovación, por gente con experiencia y marquen los dos números. Muchísimas gracias. El minuto para sus palabras finales ahora corresponde a Dina Ercilia Boluarte Segarra del Partido Político Nacional Perú Libre. La función parlamentaria tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Perú Libre pondrá énfasis en la función fiscalizadora. Y lo primero que hará fiscalizar aquella Junta Nacional de Justicia que recién se acaba de nombrar. ¿Para qué? Para que esta Junta Nacional de Justicia tenga que revisar aquellos nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales que el Consejo Nacional de la Magistratura fenecido haya realizado. Porque no queremos
en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial más cuellos blancos ni hermanitos que nos puedan administrar una justicia de espaldas a la población. Queremos jueces probos, queremos jueces sanos que nos impartan justicia verdadera. Minuto cumplido y vamos a invitar ahora a Miguel Ángel Soria del Partido Popular Cristiano para el minuto final en este bloque. Estamos convencidos, queridos amigos del Perú, de que han sentido lo mismo que yo, de que en este escenario, el día de hoy, lamentablemente el fujimorismo ha defendido la injusticia, la impunidad y la corrupción. Esta es la oportunidad, después de casi 200 años de existencia republicana, de cambiar la historia y sentar las bases del sistema de justicia que hemos anhelado. Nunca hemos tenido un sistema de justicia que garantice nuestros derechos, pero esta es la oportunidad. Apueste por el PPC, un equipo que juega limpio y que está listo con 21 proyectos de ley ya preparados para servirlos a usted desde el primer día en el nuevo Congreso de la República. Esta es una oportunidad histórica para todos los peruanos, porque de lo contrario estaremos sintiendo lo mismo que sintió Primitivo Quispe en el año 2002 ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que vivimos siempre en un pueblo ajeno dentro del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Y finalmente le damos pase a Carlos Antonio Anderson Ramírez de Perú Patria Segura. Tiene usted un minuto. La ciudadanía exige políticos que le devuelvan su sentido ético a la política. Políticos que puedan superar estándares mínimos como amasúa, amayuya, amaqueya, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Hoy, quienes tenemos la responsabilidad de elegir, debemos exigir el mismo tipo de responsabilidades, de capacidades, honestidad profesional, probidad moral, solvencia, de todo tipo. Este 26 de enero yo les invito, les pido que voten por la S de Perú Patria Segura, la S de seguridad para decirle alto, alto al crimen, alto a la improvisación, alto a la mediocridad en la política. ¡Viva el Perú! Gracias. Con esta intervención hemos concluido el segundo bloque temático y vamos a ingresar, Mávila, luego del corte, cuando volvamos, a un tercer bloque que es muy importante. Tiene que ver con las brechas que separan, tanto en temas sociales como de desarrollo, a tantos peruanos. Lucha contra la pobreza entre ellos. Regresamos con ese tema después de la pausa. Retornamos a este segundo debate de la Agenda Parlamentaria 2020 y vamos a dar inicio a un tercer bloque. No sin antes recordar, Mabel, amigos, que el domingo, este domingo 19, tenemos el tercer y último debate de candidatos en Lima. Pero vamos a invitar aquí al frente a la primera dupla que nos va a acompañar en este tercer segmento. Hablamos de Miriam Memphis Reategui, de Democracia Directa, y Guillermo Bermejo, del Partido Político Nación Perú Libre, para tratar el tema de cierre de brechas. Tema sumamente importante y tenemos que darle entonces el turno ahora para este bloque cierre de brechas de cara a 2021 a la primera pregunta ciudadana. Buenas noches. Mi nombre es Luis Alfredo Guamán Bartolo, vengo del distrito de San Juan de Miraflores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que la implementación del enfoque de género en las escuelas tendrá un impacto positivo o negativo en los niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué? Bien, responde por 1 minuto y 30 Miriam Reategui Espinosa, de Democracia Directa. Mi nombre es Miriam Reategui, yo soy actriz, directora de teatro y de cine y también soy educadora. Creo que en estos momentos, y soy de la casita de Democracia Directa, creo que en este momento el enfoque de género está realmente tergiversándose. Nosotros lo que tenemos que velar en la educación es porque la identidad sea respetada.
no precisamente si por un lado o no. Hemos perdido mucho tiempo en el Congreso con ese tema y ha valido incluso censuras al Ministerio de Educación por ese tema que no ha sabido defender, que sencillamente la identidad se respeta. Y en eso quiero acentuar en la parte educativa que todo el programa de educación que tenemos es un programa que no ayuda en absoluto a que el niño y el joven tenga posibilidades de desarrollar su identidad. ¿Por qué? Porque todas son prohibiciones, todas son alejamientos. No hay un sistema de comunicación con el niño real ni con el joven. Hay una distancia entre lo que significa ser. Tiempo cumplido, muchísimas gracias. El turno ahora, minuto y medio, es de Guillermo Bermejo, del Partido Político Nacional Perú Libre. Antes de responderte, el Perú, de cara al Bicentenario, tiene 1.200.000 niños que no están yendo a la escuela. Tienen 1.500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. El 70% de las escuelas se están cayendo a pedazos. Tenemos los profesores peor pagados de América Latina. Y eso es resultado de 200 años de gobiernos de derecha en este país. Culpa de un modelo económico inhumano que se ha impuesto a través de una dictadura y una constitución que no nos representa a la mayoría de los peruanos. Efectivamente, hay problemas en el tema del enfoque de género, pero ahí hay dos posiciones que nosotros queremos, en la que por lo menos Perú Libre se quiere desmarcar. No podemos caer ni en el fanatismo de sectores religiosos que no entienden que el Perú es un Estado laico, ni tampoco en el de algunas ONGs que nos quieren imponer una lógica traída del extranjero. Aceptamos que la educación tiene que ser inclusiva, que no se puede discriminar a nadie por ningún motivo, sea de raza, sea por orientación sexual, sea la que sea. Pero tenemos que iniciar un debate más abierto y más sincero que incluya la opinión de todos los peruanos, no de sectores abiertamente interesados como son algunas agrupaciones religiosas y son también algunas ONGs que viven de esto. Nosotros en Perú Libre consideramos que el Perú no está para paliativos, que los grandes problemas que estamos afrontando ahora como país necesitan necesariamente del llamado a una asamblea constituyente para que las voces de todos los peruanos olvidados sean escuchadas y nos representen una nueva constitución. Tiempo cumplido, vamos ahora a entrar a las preguntas y sin duda la coyuntura, también lo ocurrido esta semana nos lleva nuevamente a tocar el tema de los migrantes venezolanos, los refugiados venezolanos y las personas dedicadas a la delincuencia que también han llegado como parte de este grupo migratorio. ¿Cuál es la posición que tiene su agrupación política? ¿Qué iniciativas van a promover dentro del Congreso para evitar que ingresen personas con antecedentes penales o con requisitorias? Democracia Directa, el partido de la casita, piensa de que la manera como ha sido la inmigración venezolana ha sido absolutamente desproporcionada y además de una manera irresponsable de parte del gobierno. Los inmigrantes no tienen por qué ingresar a un país como si fuera perico que entra por su casa. No, sin papeles. Es responsabilidad del gobierno el que hayan ingresado de esa manera. No ha habido una planificación para ese enorme grupo de personas, de 1 millón de personas que tenemos y que ha desestabilizado en cierta manera el trabajo. Ha desestabilizado también todo lo que es seguridad. Hoy en día vemos todos los días en la televisión sencillamente a venezolanos delinquiendo. Puede ser que no todos sean. Tiempo cumplido, muchísimas gracias. La repregunta ahora para el representante del Partido Político Nacional Perú Libre, hablando precisamente de igualdad y de derecho de minorías. ¿Cuál es la posición de su agrupación política respecto a la unión civil? Nosotros consideramos que hay temas un poco más importantes en el país para trabajar. Por ejemplo, lo que le acaban de preguntar aquí a mi colega es importantísimo aclarar. Esta política irresponsable que han tenido los gobiernos, aupados por muchos de los partidos políticos que están aquí presentes, ha generado una migración masiva de venezolanos al Perú por simplemente plantear injerencia política en un país hermano como es Venezuela. Ese tipo de políticas violan el derecho internacional.
permitiendo que el presidente Vizcarra como el presidente PPK estén aceptando a un tipo que se juramente en un parque sin ningún tipo de respaldo de una votación real. Ese tipo de políticas han permitido que ingresen a nuestro país de manera irresponsable La repregunta personas. tenía que ver con la posición de su partido político sobre la unión civil. Le agradezco el comentario sobre los venezolanos, pero le quedan 8 segundos. Bueno, en 8 segundos es muy difícil responder una pregunta, pero quiero decirle que nosotros estamos de acuerdo con que no se discrimine a nadie, pero que se inicie un debate. De acuerdo. Tiempo cumplido. Muchas gracias a ambos. Esta primera dupla vamos a pasar. Ahora los invitamos a sentarse. Vamos a pasar a la siguiente dupla y, como hemos recordado, al final tenemos también 1 minuto para cerrar cada intervención. Es el momento de llamar a Salvador Heresi Chicoma del Partido Político Contigo y a Lilian Alvarado Vilela del Partido Popular Cristiano. Gracias a ambos. Tienen 1 minuto y medio para responder la pregunta ciudadana. Buenas noches. La pregunta es de la ciudadana Pamela Álvarez, de Villa María del Triunfo. ¿Estaría de acuerdo con promover una ley que cree un organismo público que fiscalice a los colegios privados con la finalidad de garantizar los estándares de calidad educativa? Muchísimas gracias por la pregunta. Considero que es fundamental que el modelo de economía de mercado que propugnamos y que defendemos sea consolidado dentro del marco de quién es su protagonista. El protagonista de una economía social de mercado es la persona humana, el consumidor. Y en muchos centros educativos particulares se producen incrementos de pensiones que no guardan relación con el índice de precios de la inflación. Y muchos padres de familia nos piden a los congresistas que adoptemos medidas y muchos se oponen a fiscalizar a los centros educativos privados sobre pretexto de que vivimos en una economía de mercado. Pero una verdadera economía de mercado no acepta monopolio, no acepta el oligopolio, no acepta el mercantilismo y no acepta que el consumidor sea maltratado y vejado, no solamente por los colegios privados, sino también por muchas empresas que pisotean sus derechos. Ha llegado el momento que desde el Congreso de la República defendamos al consumidor en salvaguarda de un modelo que existe en la Constitución y además lo señala la Constitución. Defendernos de los monopolios y de los oligopolios. Las medicinas en nuestro país cuestan 30% más gracias a los monopolios de las medicinas. Y el Congreso, bien, gracias. Ahí tiene sus representantes de las farmacéuticas. Nosotros vamos a trabajar para defender al consumidor y particularmente en el tema educativo que usted plantea. Muchísimas gracias. El turno es de Lilian Alvarado Vilela del Partido Popular Cristiano. Tienes 1 minuto y medio. Buenas noches, soy parte del equipo que juega limpio. Agradezco tu pregunta y el interés también en uno de los factores fundamentales para el desarrollo de un país, la educación. Como lo ha defendido el PPC, la posición respecto, por ejemplo, a la labor que tiene la SUNEDU en el Perú, la defendemos. Pero la defendemos cuando tenga responsabilidad también en aquellas personas que se quedan en el aire. Aquellos estudiantes que, si bien es cierto, no es justo que estudien en universidades fachada, también tienen que tener una responsabilidad por parte del Estado para fiscalizar y brindar educación de calidad. Respecto a la pregunta sobre los colegios, creemos necesario que si la SUNEDU ya fiscaliza a las universidades, es importante trabajar también en los colegios, en la educación básica regular, que es la base de nuestra educación. Ya ha salido un decreto de urgencia de parte del Ministerio de Educación, el cual creemos que era necesario. Ahora tenemos que enfocarnos en que la educación sea visto no como un servicio, sino como un derecho fundamental de todos los peruanos. Es necesario que bajo esta política pública el Perú se enfoque en la responsabilidad de la educación de todos los peruanos que generan desarrollo para nuestro país. Gracias. La pregunta para el representante del partido político Contigo. Usted ha mencionado el tema del precio de las medicinas. Vamos a hablar un poco de la salud desde la perspectiva del ciudadano que nos está viendo. El presidente Vizcarra, el gobierno, habla de la universalización de los servicios médicos. Vamos a ver cómo aterriza ese ideal tantas veces prometido. Pero, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de forma concreta, alguna propuesta, alguna medida, precisamente para garantizar la universalización de la salud y el consumo de medicamentos genéricos? Muchas gracias por la pregunta.
En el Perú, queridos compatriotas, existen no solamente brechas en el tema de la salud, existen brechas en el tema de la educación, existen brechas en el tema de la seguridad ciudadana, existen brechas culturales, existe una desigualdad absoluta. Y es porque el modelo de economía social de mercado no ha sido completado con una reforma del Estado. Una reforma del Estado que haga que nuestro Estado sea eficiente para ejecutar. ¿Sabe cuánto se ha ejecutado el pueblo peruano en la salud pública el último año de la gestión del señor Vizcarra? 32%. El otro 78% se quedó en el banco. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado ineficiente. Y la reforma del Estado es una propuesta medular tan trascendente como la reforma de justicia y la lucha contra la corrupción, porque va a permitir, a partir de la eficiencia del Estado, atender esos problemas del ciudadano de pie que son para los cuales nos eligen, resolver los problemas de los ciudadanos. Para eso nos eligen. Tiempo cumplido, momento de la repregunta para la representante del Partido Popular Cristiano. Y tiene que ver con la situación que enfrenta ESalud y el forado de varios miles de millones de soles, lo que ha impedido poder ofrecer un servicio de calidad. ¿Qué propondría su organización política para, por ejemplo, velar por el cumplimiento de las deudas que tienen las empresas, pero también los municipios y los gobiernos regionales con ESalud? El PPC es un partido histórico que fundamenta su actuar político y social en principios forjados desde siempre. La defensa de la dignidad de la persona humana, la búsqueda del bien común y la defensa de la economía social de mercado, como un modelo que se enfoque en el ser humano, como un modelo que permita que a través de un círculo virtuoso, a través de la inversión, una inversión que genere empleo, un empleo que genere productividad y desarrollo, y este desarrollo que se vea reflejado en los peruanos. El sector salud definitivamente es uno de los sectores que mayor brecha genera entre los peruanos. Pero necesitamos asegurar antes de eso un Estado que funcione, con leyes que se cumplan y sobre todo que nadie se robe la plata. Es necesario que el PPC en su política funcione con principios fundamentados desde siempre. Muchas gracias. Hemos concluido esta segunda dupla y vamos a invitarlos a tomar asiento para que pase adelante la terna que nos va a acompañar en los próximos minutos y que va a responder también la pregunta ciudadana y las preguntas de los moderadores. Dietel Columbus Murata, de Fuerza Popular, Rocío Silva Santiesteban Manrique, del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y Yaeli Consuelo Albarracín Márquez, de Perú Patria Segura. Y ahora damos pase a la tercera y última pregunta ciudadana de este bloque, cierre de brechas. Escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Marlene Fuentes Vela, vengo del distrito de San Miguel. Mi pregunta es, ¿qué proyecto de ley propondría para evitar la deforestación de los bosques y los daños que causa la minería ilegal? Vamos a comenzar entonces ahora con Dietel Columbus, 1 minuto y 30. Antes que nada, muy buenas noches a todos ustedes, querido pueblo peruano que nos está viendo en este momento. A la respuesta de la ciudadana sobre un proyecto de ley para evitar deforestación y el tema de problemas mineros. Nosotros somos conscientes en Fuerza Popular que no todos los problemas que tiene nuestro país se solucionan con mayores leyes. Lo que nosotros necesitamos como Perú son cosas muy sencillas, como por ejemplo, que las leyes que ya existan se cumplan, que las autoridades, en este caso las autoridades ambientales que ya tenemos, y un montón, dicho sea de paso, en nuestro país, cumplan con la labor que les corresponde. Y desde el Parlamento, más que hacer una nueva normativa, lo que tenemos que hacer es fiscalizar para colaborar, fiscalizar a todas las autoridades ambientales, porque tenemos varias, dicho sea de paso, para que éstas hagan su chamba como corresponde. El tema de minería, que está relacionado a conflictos sociales, es algo que a nosotros como Fuerza Popular nos preocupa. Y nos preocupa porque no hay un mapa claro sobre conflictividad social en nuestro país. Tenemos, por un lado, la información que maneja la Defensoría del Pueblo, que es realmente mucho más completa, y por otra parte, la que tiene el Poder Ejecutivo a través de ¿quién? De la Presidencia y el Consejo de Ministros. Dos mapas de conflictividad social con data distinta. Lo primero que tenemos que hacer es fiscalizar y apoyar a que tengamos un solo mapa de conflictividad social para solucionar realmente este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El turno de Rocío Silva Santisteban, de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, tiene 1 minuto y medio.
Buenas noches a todos y a todas. El Frente Amplio es un partido ecologista y en ese sentido a nosotros nos preocupa muchísimo precisamente la pregunta que ha planteado la ciudadana. Nosotros hemos ya sacado adelante una serie de propuestas como por ejemplo la Ley de Cambio Climático. Lamentablemente hasta este momento el Poder Ejecutivo no reglamenta esa ley y por lo tanto no se puede hacer efectiva. Pero personalmente a mí sí me interesa un tema en particular y es poder promover la ley de ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial fue propuesta por una congresista del Frente Amplio en el Congreso anterior, pero lamentablemente se quedó en el camino. ¿Qué implica esta ley? Es muy simple. Implica una zonificación ecológica económica. En esa zonificación se va a decir, en este lugar puede haber minería, en este lugar no puede haber minería. Y lo que nosotros planteamos es proteger las cabeceras de cuenca. El tema de la conflictividad social es terrible, pero también es terrible el tema del cambio climático. Y tenemos que prepararnos para el cambio climático, porque está aquí y ahora. Muchas gracias. Minuto y medio para responder a la pregunta ciudadana. Yaeli Consuelo Albarracín Márquez, de Perú Patria Segura. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en Perú Patria Segura vamos a fiscalizar lo que son las leyes ya hechas. Vamos a fiscalizar esas leyes y vamos a reglamentarlas para que no haya una brecha social en lo que es la deforestación. Vamos a trabajar en el bienestar de los ciudadanos. Vamos a normativizar lo que es las leyes para el servicio de limpieza pública de los residuos en las playas, que actualmente es un problema que mucho existe, ¿no? Aquí en el Perú vamos a cuidar lo que es el medio ambiente. Ha salido la ley de las bolsas de plástico. ¿De qué sirven las bolsas de plástico si vas a los establecimientos y las puedes comprar por 20 céntimos o por 30 céntimos? Eso no, señores. Debemos fomentar el ya no uso del plástico. Debemos fomentar de que los ciudadanos pensemos en nuestro país, pensemos en la tierra. Nosotros, como Perú Patria Segura, vamos a fiscalizar que eso se cumpla, que se reglamente esa ley, que esas deforestaciones ya sirvan ya no estén aquí para poder combatir nosotros la minería también ilegal, que actualmente existe en algunos territorios del Perú. Nosotros debemos fiscalizar como Perú Patria Segura, como el partido de la S, que les vamos a brindar seguridad. Muchísimas gracias. Toca formular la pregunta ahora para el representante de Fuerza Popular y tiene que ver con la posición que tendría su agrupación política para que este Congreso apruebe una ley general de minería como ofreció el presidente Vizcarra luego del conflicto del proyecto Tía María. Muchísimas gracias por la pregunta. Querido pueblo peruano, ustedes tienen que saber que nosotros en Fuerza Popular apostamos por la minería, apostamos por una minería que sea responsable con el tema ambiental, una minería que se preocupe por el entorno y que haga una inversión social como corresponde. Pero lo que sí nosotros no vamos a avalar es de que desde diversos niveles de gobierno se sabotee la estabilidad jurídica en nuestro país sobre la inversión minera, porque somos conscientes además que la inversión minera en nuestro país es generadora de riqueza. Y insistimos, una minería responsable con el ambiente y con su entorno social. Lo que nosotros planteamos es que se revisen las normas que se tengan que revisar, en este caso en minería, sin ninguna duda, pero con las precisiones que acabamos de hacer. Muchísimas gracias. Gracias por el respeto del tiempo. La pregunta para la representante del Frente Amplio. Nuevamente apelamos a la coyuntura y este tema que nos sacude como sociedad todos los días, la violencia contra la mujer. ¿Qué se plantea desde el Congreso, de manera concreta, directa, para colaborar en una estrategia efectiva, real, de lucha para erradicar la violencia contra la mujer? ¿Qué medidas reales se pueden adoptar en el Congreso para aprobar leyes que garantizan el financiamiento a esta lucha, pero también lograr sanciones efectivas en el tiempo? Gracias por la pregunta, Pedro. El gran problema que tenemos en nuestro país es que hay muchas leyes para prevenir la violencia contra la mujer y el asunto central es que no se cumplen.
Lo que sucedió en el Agustino a fines de diciembre fue que los policías no cumplieron con un protocolo que tenían que cumplir, punto, y no lo hicieron. Nosotros estamos promoviendo una ley de fomento de nuevas masculinidades. ¿Qué significan las nuevas masculinidades? Erradicar el machismo. Erradicando el machismo no solamente dentro del ámbito de la educación y de la universidad, sino también en los operadores de justicia, en las personas, en la Policía Nacional, en la Fiscalía, entre los jueces, porque son ellos los primeros que reciben una denuncia de una mujer y tiene que haber empatía entre la policía y la víctima. Tiempo cumplido, muchas gracias. Muy bien, la repregunta entonces toca ahora para la última integrante de la terna. Y la pregunta que quería formularle era la siguiente. ¿Estaría de acuerdo con la propuesta de que la ONP funcione como una AFP? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, debemos hacer un cambio en las reformas de la AFP y la ONP. Yo considero de que la ONP debe cumplir su labor y la AFP también, pero el sistema debe ser bancarizado. La AFP debe llevarse por la bancarización para que ya los jóvenes o las personas puedan retirar su dinero cuando ellos deseen. Cuando dejen de trabajar por pérdida de trabajo, ellos puedan retirar ese dinero. Podemos que no solamente sea hasta la jubilación anticipada. En otros casos, muchas personas actualmente quieren hacer trabajo independiente o quieren realizar un negocio propio. Entonces, es por ello que ahí va para la devolución de los aportantes que dejaron de aportar. Muchas gracias. Bien, con esta última intervención queremos agradecer también a candidatas que han participado, candidatos en este bloque, porque vamos a pasar a las palabras finales de todos los participantes, los 7 representantes. Los invitamos a tomar asiento para que podamos escuchar ese minuto que, Mávil, amigos, nuevamente esperamos centrar en este tema del cierre de brechas sociales que es tan importante. Invitamos entonces a Miriam Reategui Espinosa de Democracia Directa. Hermanos y hermanas de todo el Perú, en estos momentos estamos viviendo una situación de crisis profunda, política y social, debido a un pésimo Congreso que hemos tenido. Desde Democracia Directa, la casita, les pedimos que no insistan, no crean ya más en esa falsa promesa de que las cosas han cambiado, porque todo está camuflado, absolutamente todo. Confíen en los partidos como Democracia Directa, la casita, que en estos momentos es un partido nuevo dentro del Congreso y todos nosotros, personas honestas, profesionales, que queremos servir al país. Yo no tengo más propósito que eso en mi vida, servir, nada más. Muchísimas gracias. Invitamos ahora para las palabras finales por 1 minuto a Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Peruanas y peruanos, yo traigo la voz de mis compañeros de todo el Frente Amplio, mujeres y hombres que hemos venido forjando con la gente esta propuesta. Desde Cuninico, desde Pucallpa, desde Espinar en el Cusco, desde Selendín en Cajamarca, aquí también en Villa María del Triunfo, en Comas. Nosotros consideramos que el crecimiento no es desarrollo y nuestra propuesta es la diversificación productiva. ¿Y qué implica eso? Implica promover la agricultura familiar, implica promover, por ejemplo, la siembra y cosecha de agua, el turismo sostenible, a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo que queremos es un Perú unido, traemos esperanza, queremos que ustedes voten por el cambio. Por eso, este 26 de enero, voten por el Frente Amplio. Muchas gracias. El turno, minuto final, para Dítel Columbus de Fuerza Popular.
Querido pueblo peruano, estamos hablando de brechas sociales. Y cuando hablamos de brechas sociales tenemos que referirnos necesariamente a esos 27.000 colegios públicos que se caen a pedazos y que ponen en riesgo la vida de tus hijos y que el gobierno nada hace. Tenemos que fiscalizar que eso se solucione. Se ha hablado de universalización de la salud y se dice medicinas baratas para la gente. Nosotros como Fuerza Popular queremos medicinas baratas para el pueblo, pero también que sean de calidad, y la calidad no se menciona en ninguna parte de las normas de salud. Es una realidad innegable que a las mujeres en nuestro país las están matando. Y ante esa situación tenemos la indolencia de nuestras autoridades, como el caso del ministro Trujillo, por ejemplo, que hasta el día de hoy no aprueba una serie de normas que ayudarían a combatir las altas tasas de ataques contra mujeres. Desde el Parlamento, como Fuerza Popular, nos vamos a dedicar a hacer ese trabajo, porque nosotros somos el fujimorismo y nos preocupamos por el pueblo. Muchísimas gracias. Gracias también. El turno para sus palabras finales por 1 minuto es ahora de Salvador Heresi, del partido político Contigo. Queridos compatriotas, este 26 de enero te pedimos con humildad que marques la C multicolor que representa la diversidad de nuestro país, la C multicolor de Contigo, y elijas un equipo de personas capaces, que es lo que necesita el Congreso de la República. Gente como Juan Cheput, que encabeza nuestra lista y la lidera con talento y con capacidad, o como Alessandra Kraus, que representa dignamente a la mujer. Y decirte, dentro de este marco, que tenemos muchas propuestas revolucionarias, como por ejemplo, siguiendo la propuesta de Hernando de Soto, darle la propiedad del subsuelo a los campesinos y a las comunidades nativas en los asentamientos mineros, para cambiar las reglas de juego, para que el campesino y el nativo gane, para que se respete el medio ambiente, gane el empresario y gane el Estado. Esta propuesta, que es la revolución, la queremos construir ahora, la queremos hacer contigo. Gracias. Muchas gracias también. Y el turno es para Guillermo Bermejo. 1 minuto de intervención final en este bloque. Adelante. Peruano, a ti te quiero hablar. Perú Libre te propone el referéndum para llevar una asamblea constituyente para recuperar nuestras riquezas naturales, para industrializar el país, para generar un verdadero plan nacional agrario, para recuperar nuestras riquezas y poder invertir correctamente en salud y educación, como son en los países del primer mundo, que son públicas, gratuitas y de calidad. Y te decimos una cosa más, no te dejes manipular por las encuestadoras de Vladimiro Montesinos, no te dejes engañar por los medios de comunicación que un día y otro te quieren poner la plana de por quién debes votar. Apuesta por el lápiz de Perú Libre, con el lápiz que vamos a escribir la nueva y la verdadera historia del Perú, por un partido de luchadores sociales, por un partido que se la juega como tú, que sabe que el país no está para paliativos, sino para grandes transformaciones. Por eso este 26 de enero marca el lápiz de Perú Libre y con él escribe la nueva historia del Perú. Muchísimas gracias. El turno ahora es de Lilian Alvarado Vilela, del Partido Popular Cristiano. Tiene 1 minuto. Nadie defiende ni mejora lo que no conoce. El PPC es un partido nacional que entiende los problemas de todas las regiones. Yo tuve la oportunidad de ser exalumna del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Siendo hija de una maestra y un militar, el Colegio Mayor, conmigo y toda mi promoción, cerró una brecha importante de educación. Hablar de dignidad es hablar de igualdad de oportunidades. Es saber que más personas como yo podrían decir que una política pública les cambió la vida. Pero también somos un partido serio y sabemos que en este corto tiempo necesitamos trabajar en la paz social, en una justicia que no discrimine y en una democracia consolidada. Este 26 de enero estamos al final de la cédula. Somos el mapa del Perú, el mapa del PPC. Con tu voto pondremos al Perú primero. Gracias. Invitamos también a Yaeli Consuelo Albarracín, de Perú Patria Segura, para este minuto final. En esta oportunidad te quiero hablar a ti. Sí, a ti ciudadano, que dices que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos van a entrar a robar. Pues te equivocas. En Perú Patria Segura no somos robacables, no somos comepollos, no somos parte del Congreso disuelto.
Somos personas honestas y transparentes que quieren trabajar por tu seguridad. Ahora te hablo a ti, joven. Sí, a ti, el que piensa que el futuro es con incertidumbres. Yo soy una joven como tú, que ha sufrido en carne propia el sufrimiento del emprendimiento. Por eso te digo que sí se puede. Este 26 de enero marca la S de Perú Patria Segura, la S de seguridad, la S de salud. Bien, se cumple el tiempo entonces. Muchas gracias. Con esta exposición hemos concluido el tercer bloque temático del debate de Agenda Parlamentaria 2020. Así es, y hemos culminado también esta segunda fecha de debate de agenda parlamentaria. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, de IDEA Internacional, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, la Asociación Civil Transparencia y el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, agradecemos la participación de los candidatos en este debate. Los invitamos a todos, por favor, a formar parte de la foto oficial. Agradecemos también a los televidentes, quienes contarán con mayor información para emitir un voto informado. Así es, invitamos a todos los que han participado esta noche, a los 21 candidatos para la foto final, mientras también les recordamos que en el portal web votoinformado.jne.gov.pe se brinda información de las hojas de vida de los candidatos y candidatas de las organizaciones políticas a nivel nacional de cara a la jornada de este 26 de enero. Así es, pero además, ojo, el 19 de enero, el domingo, es la tercera fecha, el tercer debate de esta agenda parlamentaria para que usted pueda hacerse una idea de cuáles son las propuestas de las diferentes organizaciones políticas y votar el 26 con conocimiento. Así es, Mávila, este domingo 19 desde las 7 de la noche, y entonces con esos 7 partidos vamos a completar la nómina de 21 organizaciones políticas en estos 3 debates. Muy bien, momento de tomar la foto oficial, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y atención. Los esperamos este domingo 19. Buenas noches. Buenas noches.